Muy buenas tardes. 2 en punto. Reactivamos entonces nuestra agenda académica. Nuestras próximas 2 conferencias serán en inglés. Si necesitan los dispositivos de traducción simultánea, voy a ubicarles. Se encuentra como a mi lado, a su lado, en la parte izquierda. Allá van a encontrar los dispositivos en el fondo para que puedan disfrutar de lo que viene a continuación. Nuevamente invitarlos a que se unan a través de nuestras redes sociales y compartan sus experiencias en las diferentes redes digitales que tenemos de la Andy. Recuerden que tenemos un numeral que es numeral Innovation Summit Andy. Y tenemos un Twitter, también nos pueden seguir como Andy-Colombia y en Instagram como Andy Colombia Oficial. Todas las redes están entonces habilitadas para que ustedes puedan contarnos cómo han vivido esta experiencia, nuestros expositores y todo lo que se ha aprendido y hoy hemos construido a través de los diferentes expositores. Nuestra primera conferencia de la tarde es patrocinada por Gaia. Así que quiero invitar al escenario a una mujer que nos complace tener en este espacio, Kirsten Dulov, directora ejecutiva de EIT Climate Kick, la más importante iniciativa de innovación climática de la Unión Europea. Welcome, Kirsten. Thank you very much. Buenas tardes. First, let me grab this. Okay, it is an enormous pleasure to be here this afternoon and to be talking with you about the world of innovation and the world of climate and climate action. Who I am, what this is. Climate Kick is Europe's largest, foremost climate innovation initiative. Our mission is transformation. Not innovation incremental, substitutional, but transformation in time. We have a background and a history as an organization that works in partnership with others. We're a community structure. We have worked with thousands of organizations across the world. We have 450 actually, partners, and we work also in Colombia, and I'll come to that, always engaging with local ecosystems and ecosystem actors. We have a long track record and a history in incubating solutions, in accelerating solutions, in educating people, and in working on industry research and development and tech transfer. But a lot of what we chose to do after 7 or 8 years of this was to shift what we were doing not only in the supply of innovation to market, but to address the question of how is innovation deployed, implemented to achieve very large-scale transformation in time. And that's what I'm going to be talking about a little bit today. So we partner with governments. We continue to run acceleration, but we run it as large-scale platforms with a big focus on what is actually needed for climate change. We invest. Nosotros invertimos, trabajamos con los diferentes estados también de organizar y tenemos intenciones transformadoras y también educamos y queremos desarrollar las capacidades y habilidades y cambiar la manera de pensar en torno al trabajo que hacemos. Manejamos 3 iniciativas importantes y todas esas están aquí en Colombia. Tenemos el Climate Launchpad, que esto es algo que nosotros tenemos con Clean Tech Hub Colombia, y se trata de crear oportunidades para los empresarios, a las personas que quieren volverse empresarios climáticos para que puedan educarse, que puedan desarrollar soluciones. También tenemos un programa global en alianza con las ciudades para poder ayudar para que los ciudadanos, los activistas, estudiantes puedan sacar
soluciones para poder implementarlo en donde viven. Y tenemos un acelerador importante con un gran enfoque en áreas específicas de impacto donde realmente se necesita. Como pueden ver ustedes, este fue fue el primer evento presencial que llevó a cabo en noviembre del año pasado con Clean Tech Hub Colombia, el lunes o el martes. Tuve la oportunidad de reunirme con muchos de los aliados para poder entender mucho más sobre el contexto y el concepto que tenemos aquí. Entonces, para mí me complace darles a ustedes un sentido de acción climática, de innovación. Estamos hablando de acción e innovación. El mundo, estamos hablando de personas, cuáles son las oportunidades y cuál es la urgencia. Quiero empezar formulándoles a ustedes una pregunta sobre la naturaleza del problema que estamos solucionando, porque yo creo que es sumamente importante si lo pensamos, pensamos que es lo que tenemos que esperar, que es lo que tenemos que buscar, dónde están las oportunidades para poder entender en dónde estamos sentados. No es algo bueno. Y no es un solo problema, son muchos problemas. Entonces, para tener claridad, simplemente quiero que miremos esto paso a paso. Asumo que ustedes lo saben, pero creo que es importante que lo mencionemos. Este es el problema que estamos solucionando. Nosotros estamos en una situación en donde vamos a tener 2 grados de calentamiento global antes del 2050, independientemente de lo que hagamos, porque ya porque tenemos muchas emisiones que no podemos cambiar en ese momento. Estamos hablando de un calentamiento global de 2 grados y esto no es algo que podamos sobrellevar. Entonces, una vez pasemos eso, vamos a llegar a un territorio bastante grave. ¿Por qué se empeora frente a lo que nos estamos diciendo? Es que porque nosotros subestimamos consistentemente estos puntos de giros. Entonces tenemos unos loops en el sistema planetario, porque el sistema planetario es un sistema y las cosas están conectadas, pero empiezan a acelerar el calentamiento mucho más rápido de lo que manejamos cuando empezamos a modelar el cambio climático hace unos 60 o 70 años. También, infortunadamente, recientemente empezamos a darnos cuenta que catastrófica es la combinación con el colapso de la biodiversidad. Estamos hablando de la seguridad alimentaria, estamos hablando, hay muchas partes, ahí tenemos el arroz, tenemos el trigo. Si alguno de estos falla, vamos a tener problemas para billones de estas personas. Si fallan dos, vamos a tener una crisis extrema. Y estamos justo a llegar a un fracaso en uno de estos 2 suministros. El reporte de IPCC que se publicó en marzo de este año indica que nosotros tenemos que tenemos una ventana para poder evitarlo, para poder ponerle un alto, para poder cambiar esta situación. Sí tenemos una ventana, pero es sumamente pequeña y las opciones, las acciones que nosotros implementemos en esta década, en los siguientes 7 años, van a tener un impacto en este momento y ese impacto va a durar miles de años. Entonces, si hay un momento en la historia humana que necesita que nosotros seamos capaces de transformación en todos los sentidos, es este momento precisamente. Nosotros sabemos y estamos empezando a entender qué es lo que significa si tenemos tantos miles de refugiados. Esto lo vemos con la guerra. ¿Qué pasa si tenemos millones y millones de refugiados? No vamos a estar preparados para esto y solamente estamos empezando a entender qué es lo que significa. Entonces, el panorama comercial de negocios, la imagen que quiero que se lleven ustedes en sus mentes es esta. Si ustedes piensan en los negocios, ¿cómo van a diseñar los negocios para poder hacer algo de manera estructural y que sea de manera diferente dramáticamente en los siguientes 7 años? Es una pregunta. ¿Qué pueden hacer y cómo lo van a hacer? Entonces, si ustedes no hacen nada, este es el mundo que nos espera, este es el mundo de 4 grados. Infortunadamente, eso está subestimado porque estamos estimando algunos procesos. Miren en Sudamérica lo que está pasando, esas áreas cafés son áreas inhabitables en este momento. Esto no es no vemos que Colombia estamos viendo una Colombia inhabitable. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora tenemos un problema adicional que ya en este momento no solamente tenemos una sola crisis, sino múltiples crisis.
En Europa vemos la guerra, donde vimos las tensiones políticas de la tensión energética, y lo que vemos aquí es un riesgo de distracción. Por lo tanto, si ustedes están en el negocio, o si quieren emprender, o si quieren tener diferentes opciones de educación, esto es un código rojo que pide no solamente un cambio, sino que pide algo que es fundamentalmente diferente de la manera en que nosotros diseñamos el cambio y cómo podemos diseñar los negocios. Y esta es la esencia de lo que me gustaría develar. ¿Qué es lo que significa poder resolver este reto? Lo que se necesita en este momento es una transformación fundamental de los sistemas económicos, sociales y financieros para poder desencadenar un cambio exponencial. Necesitamos innovación. La innovación es el elemento, es la tecnología humana que nosotros tenemos que traer esta ecuación, la capacidad de autorreinventarnos, de transformarnos y la capacidad de aprender. Entonces necesitamos la innovación, pero tenemos que entender que ya hemos innovado, ya tenemos soluciones. Tenemos energías renovables, tenemos modelos de negocios circulares, tenemos maneras de vivir sosteniblemente, con sostenibilidad. El problema es que no estamos conectando esto. Si viven en Europa, están en una situación absurda, yo vivo en Países Bajos y tenemos inflación enorme. Llevar gas de todo el mundo, renegociar los contratos de carbón. Tenemos muchas tecnologías, pero eso no lo hemos podido implementar a tiempo. Falta la infraestructura realmente, falta esta síntesis. Entonces el problema es cambiar los negocios, no solamente la sustitución de las fuentes individuales o la gestión de desperdicios o el reciclaje, sino se necesita una transformación completa. Y tenemos que pensar en este momento cómo podemos cambiar todas estas cosas en conjunto. Entonces piénselo, eso es súper difícil. Nos hemos entrenado en los últimos 150 años para mirar, analizar problemas complejos. Uno no trata de hacer las cosas de una vez, uno trata de hacer las cosas paso a paso y hay que hacerlo de manera secuencial. Es porque esto es lo que esto es lo más inútil que nos pudieron enseñar. Entonces realmente tenemos que trabajar en cada uno de esos puntos de intervención simultáneamente todo el tiempo. Esto es un sistema de innovación, es un marco de innovación que realmente organiza las acciones y las intervenciones para poder sacar soluciones para todo. Y empezamos y tenemos una relación para poder mantenerlas, apegarnos. Tenemos algunas propuestas de valor, hacer mercados. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es dedicar el tiempo para poder hablar sobre cuál es el panorama de las oportunidades si uno quisiera hacer algo sobre el mundo en el que vivimos. Esto es algo que, por favor, no se olviden de esto. Puede pronto sonar. Créame, esto es una realidad y esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. Pero las preguntas que nos importan en este momento no son ¿cómo aporta el negocio a la sostenibilidad? La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo es que todo lo que ustedes hacen impulsan una un mundo transformador, restaurador? No solamente estamos hablando de finanzas verdes o innovación climática, estamos hablando de cómo es que las cosas y todas las partes del negocio se equipan para el futuro que va a ser radicalmente diferente. Hay 10 áreas de oportunidades. Relacionamiento de negocios con quienes nos debemos aliar para poder explorar nuevas áreas de desarrollo de negocios. Estos son 10 espacios en donde vemos enormes oportunidades en los siguientes años para podernos relacionar y para poder tener negocios bastante útiles. Entonces, este es un cambio hacia la transformación. Voy a utilizar dos ejemplos. Climate League estamos implementando una organización para algo que ha lanzado la Comisión Europea como un esfuerzo para poder tener un cambio disruptivo en el diálogo de lo que está pasando. Es una misión
que tiene que ver con el Moonshot de Kennedy. Es una misión que apunta a la Tierra y se compromete, permite que las ciudades apliquen. Si ustedes quieren tratar de transformarse y descarbonizarse para el 2030, 370 ciudades aplicaron, 350 son elegibles y 112 tienen fondos en este momento, 100 en Europa y 12 fuera de Europa. Estamos hablando del 12% que se comprometen a descarbonizarse en 10. Estamos hablando de Roma, Madrid, Ámsterdam. Estas eh, es, realmente para estas ciudades no es posible técnicamente. Entonces ese es el reto de innovación. Y si ustedes están en el mundo, este es un reto de mercado y una oportunidad de mercado. Y ellos tienen que abordar temas de renovables, calefacción, electrificación, demanda, cadena de suministro, todo. Es una inversión masiva y es una oportunidad muy importante para desarrollo de mercado. Cada una de estas ciudades tiene un portafolio completo de intervenciones. No estamos hablando de una o dos para poder hablar solamente de energía. Estamos hablando de todo el portafolio y tenemos cientos de soluciones que trabajan allí. Quiero darles a ustedes otro ejemplo estamos hablando de una acción estamos hablando de Luinia. Nosotros somos aliados del gobierno de Eslovenia para poder lo llevar al 2030 a una economía circular. Aquí tenemos cadenas de suministro, movilidad y sistema alimentario. ¿Por qué? Porque Eslovenia tenemos 2 millones de personas, es una de las áreas más biodiversas, suficientemente grande para poderlo hacer y pequeño también para poderlo hacer. Grande para poder dar una señal a algo posible, para poder hacer que esta demostración sea posible y que se pueda hacer a través de alianza. Esta idea sobre no diseñar la innovación simplemente para salir al mercado y esperar que el mercado lo capture a uno, hay que hacer hay que diseñarlo para lugares donde sea relevante, donde genere un crecimiento orgánico. Entonces, no quiero que extraigamos nada. Estamos hablando de crecimiento, entonces estamos hablando de diferentes comunidades y alianzas. Tenemos que trabajar y analizar el problema. ¿Qué se necesita para poder descarbonizar una ciudad para el 2030? ¿Cómo cuando hablamos de cemento, de plástico, qué estamos enfrentando en términos de oportunidad de mercado? Y es algo masivo. El segundo tema, ahorita ya hablamos de las soluciones basadas en natural, cuando hablamos de la economía, el inicio del entendimiento, pero las respuestas a este problema de la transformación, de cambiar el diseño humano. Esto es algo que tenemos a simple vista. La naturaleza es sumamente buena cuando se mantiene en balance. Nosotros somos los que perdemos la perspectiva en este aspecto. Estos son algunos de los ejemplos que quería traerles. Piensen en esto como la base de oportunidades para el desarrollo de negocios, para el emprendimiento, transferencia de tecnología. Esta es una de las múltiples iniciativas para poder acelerar el uso de madera en la construcción, porque estos entornos pueden crear mucho bienestar emocional, porque si uno lo utiliza, por ejemplo, cuando hablamos de la nanocristalización del lignino, podemos hacer edificios tan grandes o rascacielos y que sean muy fuertes y también flexibles. Cuando hablamos cuando hablamos de cemento, biocemento, que utilizan cuando miramos los corales, se inyecta algo de microorganismos en la arena que se apegan y empiezan a formar unos ladrillos sostenibles. Janine Bemis ahí tenemos una iniciativa que se llama Biomimicry 3.8. Es la posibilidad de utilizar el mundo natural como un sistema de referencia para poder entender cómo es que viven las cosas en balance y para poder extrapolar en sistemas y servicios para determinar qué es lo que necesitamos utilizar nosotros para mirar cómo es que funciona la infraestructura o la manera en que funciona el transporte, etcétera. Y hay muchas compañías en Estados Unidos que simplemente dicen, oiga, esto es lo que tenemos que lograr, este es el grado de nutrientes, de reciclaje, de resiliencia, esta provisión de agua, esta calidad de aire. Y eso se puede hacer si uno sabe qué es lo que diseña, uno puede empezar a cambiarlo.
En Colombia tienen dos de los mejores ejercicios prácticos en el mundo sobre sistemas naturales generativos. Hablemos de los pastos, los cultivos, cuando tenemos la ganadería. Vemos esta parte en las Carolinas o en las gaviotas, en donde están regenerando el paisaje. Estos son ejemplos globales de mejores prácticas. ¿Están aliados? ¿Cómo pueden expandir lo que ellos hacen? ¿Cómo pueden replicar esto una y otra vez en cualquier área de Colombia que necesite este tipo de regeneración? ¿Qué es lo que se ha aprendido aquí? Muy bien, el tema número 3, la adaptación climática, la resiliencia. Por mucho tiempo hemos hablado de resiliencia, de adaptación como un plan B. Si no hablábamos de la mitigación, entonces tenemos que llegar a la adaptación. En este momento nos damos cuenta que no podemos darnos el lujo de pensar de esta forma. Estamos diseñando soluciones de electrificación, como si la temperatura no fuera a aumentar, por ejemplo, para el lado sur de Europa. Uno no puede trabajar con estos sistemas si no los hemos diseñado. Sí, ¿qué pasa si tenemos ciclones 3 veces al año? Vamos a tener que empezar a pensar en los negocios que trabajen simultáneamente en adaptación y mitigación. Y si no lo hacemos ahora, vamos a perder esta ventana. Este es un programa que tenemos en el África del Subsahara, donde trabajamos con pequeños minifundistas. Pueden tener ese tipo de información satelital, pero se le quita el riesgo a ellos, eh, pueden producir y se les puede asegurar la venta de su producción. Entonces, se trata de crear un incentivo para tener mejor agricultura, para que sea mucho más resiliente. Y tenemos un inicio de un cambio enorme en términos del interés financiero y en las soluciones de adaptación y negocios que están buscando esta adaptación. De nuevo, esta es otra área de oportunidades masivas. El tema número 4. Nosotros hablamos mucho de colaboración. A menudo cuando empezamos a mirar los diferentes niveles, vemos una marca de mercadeo que dice que, bueno, trabajamos juntos y la realidad es que aún estamos asumiendo la necesidad de que cada actor individual extraiga sus intereses en competencia con otros. Y nos hemos dado cuenta que nosotros no vamos a solucionar el cambio climático y tampoco nos vamos a transformar si los negocios que están en el mercado compiten entre sí. Si ustedes tienen que descarbonizar 112 ciudades, eso no se va a hacer haciendo una campaña competitiva para mirar cuáles son los fabricantes de acero van a llegar allí primero, porque incluso si uno de ellos gana, no va a tener el suministro, la oferta para las siguientes ciudades. Entonces tenemos que cambiar toda la lógica y empezar a crear colaboraciones a largo plazo entre los diferentes sectores, dentro de los sectores y dentro de la industria. Y aquí Andy para mí es una de las organizaciones en el mundo que llega a esto con un sentido de pensamiento estratégico y colaboración profunda. ¿Cómo podemos hacer mucho más? Porque este es el momento realmente. Es el momento de mostrar que es posible cuando uno empieza a quitar la obstrucción de la ley de competencia, cuando empieza uno a diseñar una colaboración a largo plazo. Un ejemplo en el trabajo que hacemos nosotros, por ejemplo, es tomar las startups y desarrollarlas hasta iniciativas como Project X, que puede reemplazar sistemáticamente todas las partes de esa cadena de valor con componentes sostenibles. Incluye se trabaja con las compañías, los asesores tecnológicos, los banqueros, aseguradoras. Se reemplaza, es el alimento que nosotros, es una cadena importante de suministro. Se trata de tener un sistema completo de actores que trabajen en conjunto. El siguiente tema, ¿cómo podemos aliarnos con la tecnología? Uno de los temas más importantes es cuando se habló en el World Economic Forum, cuando se hablaba de la importancia de que las compañías tuvieran una transición verde y digital. Yo creo que se necesita tener una transición para poder crear un mundo que sea sostenible ecológicamente y que sea sostenible para los humanos y la tecnología digital es un aliado, pero no
Pero no piensen que esto es algo paralelo o algo que se va a perpetuar, un objetivo que se perpetúe. Necesitamos aliarnos con la tecnología, vamos a tener cómo utilizar la inteligencia artificial de manera efectiva, y ese es uno de los elementos que es sumamente crítico en el trabajo que estamos haciendo con ciudades de transformación a larga escala. Estamos haciendo simulaciones. Esto nos permite a nosotros imaginar, porque esto aborda el déficit de imaginación. ¿Cómo podría se descarbonizar una ciudad? ¿Qué pasa si tratamos de hacer esto? ¿Qué pasa si usamos esta tecnología? ¿Cuáles son las consecuencias que queremos tener y las interdependencias que necesitamos? Es útil como especie ver ese tipo de cosas, verlo moldeado, empezar a jugar con estas opciones. La inteligencia artificial nos ayuda a pensar y puede ser poderosísimo. Hay muchos negocios que aprovechan esto para poder ayudar a otros negocios para determinar cómo pueden descarbonizarse, cuál es la huella que tienen, cuál es el alcance completo y cuáles son las dependencias. De nuevo, cómo juega uno en este mercado. Es un mercado en crecimiento. Si ustedes están en tecnología o si trabajan en inteligencia artificial, este es el mercado que debería volverse la parte fundamental. Bueno, estamos hasta el número 6 en este momento. Bueno, el aumento de la seguridad. Estamos en un mundo que se está fragmentando, la globalización está separando. Tenemos un enfoque, vemos una situación entre Europa, Rusia, China. Son cosas que no queríamos ver. Y ahora vemos que hay temas de seguridad, preocupaciones sobre autonomía estratégica. Vamos a hablar, uno escucha temas de ciberseguridad cuando las inversiones en defensa se están aumentando. En muchos casos, si viven en Europa, esto es absurdo. Nosotros vamos a tener acceso y control de todos los materiales que necesitamos, no solamente los paneles solares que se utilizan porque muchos vienen de China. 70% de las embarcaciones vienen de una compañía en Países Bajos. Tenemos una situación bastante desafiante que abordar allí. Sin embargo, hay algo interesante. Si ustedes están en el negocio, ¿cómo pueden entender qué es lo que está pasando aquí? Es aquí en donde aquí es en donde el multiuso es muy importante. ¿Será que podemos tener tecnologías que apliquen para resiliencia, para protección, para defensa, si es la preocupación importante a nivel nacional, y que aporte para poder vivir sosteniblemente, para utilizar menos energía, menos materiales y recursos? Esa es la meta número 1. Tenemos que mirar cómo podemos utilizar esta energía en menos recursos. Luego tenemos una necesidad también, un espacio en capacidades y habilidades. Tenemos 35 millones de zonas que tienen que rehacerse para que esas casas puedan ajustarse de manera eficiente. Hay muchas zonas que están afectadas. Hay muchas personas muchos de los padres no ven este tipo de carrera como algo viable. Entonces, aquí tenemos un problema para poder replicar estas zonas. Tenemos una gran necesidad y oportunidad para poder cambiar en habilidades profesionales, en el desarrollo de nuevas habilidades, incluso el cambio de nuestras experiencias en el cambio sistémico. Una de las cosas que puede traernos el clima es una alianza con una agencia. Cuando hablamos de sistemas, de alianzas de aprendizaje e innovación de sistemas, para poder introducir este cambio y poder pensar en cómo podemos empezar a entender la importancia clínica del aprendizaje, y para poder intercambiar prácticas profesionales en lo que estamos tratando de hacer. Luego, tenemos este tema de justicia, la justicia, la equidad y la igualdad. Este es el último reporte que se hizo por parte de CoverRun, y ellos describen lo que estamos viviendo y hacen simulaciones cuando hablamos del calentamiento en las cadenas de suministro global. Esto publicaron For All, porque aquí se incluyen unos modelamientos económicos, políticos,
políticos, económicos, donde se formula la pregunta de lo que podemos hacer. Y la respuesta que ellos tienen, uno solamente puede solucionar algunas cosas si se aborda el tema de la pobreza. Es, estos son, se correlacionan tanto y son temas que se tienen que solucionar. Y aquí la advertencia que nos están haciendo ellos, que si ustedes creen que los efectos físicos del cambio climático son la única preocupación, tienen que reajustarse. Lo que les debe preocupar son los colapsos sociales y políticos, porque va a tener mayor prioridad. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros trabajemos de manera diferente a iniciativas que nos llevan a pensar en la transición del carbón, no como pérdida de trabajo, sino replantear, una forma de replantear los nuevos negocios, el diseño, las nuevas relaciones sociales en cada una de las áreas que depende del carbón. También hay cambios para poder cuestionar cuáles son los principios que tenemos en este momento. Esto lo hace Open Systems Lab y aquí se analiza la fuente más grande de riqueza, que son las tierras privatizadas. Estamos hablando de 352 trillones de dólares que están en tierras privatizadas. Podemos hacer mucho sobre el clima si cambiamos. Si cambiamos de freeholds, vamos a darle a las personas el derecho de vivir pero que no se tomen esas tierras. Entonces esto va a cambiar, vamos a generar negocios, nuevos modelos de negocios institucionales. Esta es un área importante de oportunidad. ¿Cómo pueden participar? ¿Qué es lo que está empezando a hacer el negocio para poder participar con algunos de estos cambios? Y obviamente hay cambios importantes en el pensamiento económico. Por una parte, algunos de los mercados del mundo que sobresalen por esos sistemas capitalistas. Aquí muestra el rol del Estado que continúa en este momento para poder impulsar e incentivar. Estamos hablando de un beneficio del 35% de OPEX. Es difícil si uno no va a Estados Unidos, entonces estamos hablando de una diferencia de capital masiva. Luego tenemos algunos inversionistas soberanos de riquezas. Estamos hablando de 65 de las compañías soberanas que decidieron que tienen que desinvertir del petróleo y gas. Pero entonces, ¿qué van a hacer con los 30 trillones que ellos tienen? Lo que ellos quieren mirar es en dónde hay oportunidades para invertir, en donde se pueda tener un capital a gran escala. La infraestructura de buses municipales, ahí decidieron invertir. Y tenemos también nuevas formas de patrones de inversión. Estamos hablando del capital de transformación. ¿Cómo invierten los inversionistas en enfoques sistémicos? No solamente se enfocan en renovables o en emisiones de metano, sino que empiezan a invertir en todos los negocios que se correlacionan porque quieren ver cuáles son los efectos exponenciales de esas relaciones. Y finalmente, la última categoría quería explicarles en estas oportunidades de negocios. Si ustedes están mirando los siguientes 7 años, también empezamos a darnos uno de los problemas más grandes, y mi presentación sería un ejemplo perfecto. Es que tenemos mucho que decirnos sobre por qué tenemos este desastre y qué es lo que tenemos que hacer para cambiar. Pero no hemos invertido casi nada en describir cómo sería una vida sostenible, cuáles serían las imágenes aspiracionales de vivir bien de manera sostenible en un futuro ecológico, que son tan poderosas que podríamos llegar allí de la misma forma que se dio la Segunda Guerra Mundial, cuando tenemos qué significaba vivir bien en la vida de los barrios. Ese es el momento. Si ustedes manejan industrias creativas, es el momento. Esas son algunas de las más grandes oportunidades que ustedes van a tener para poder participar y para dar forma al mundo. Entonces, cuando tenemos la iniciativa que tenemos en Europa, cuando hablamos de Bauhaus, esto es algo que tiene que combinarse con otros 2 factores. Tiene que ser bonito para que lo queramos hacer, y tiene que ser asequible. Y si uno combina esas 3 cosas,
como principios de diseño para su negocio, para sus nuevas ideas de negocios, para las legislaciones que desarrollan, entonces ahí es en donde van a llegar las imágenes, los lugares que podemos empezarnos a, pueden verse un poco raros, y de hecho esto existe, que esta imagen existe. La innovación es algo como si el futuro importara. Estas son 10 iniciativas que nos pueden llevar a oportunidades de negocios. Podemos tener joint ventures. Si están en negocio no es fácil porque están enfrentando una situación que está llena de retos complicados. Tenemos mercados de capital que aún asumen que es un mercado, que es una solución impulsada por el mercado, y nos hemos dado cuenta que ese no es el caso. Y como les dije, el reto aquí no es que lo que están haciendo sobre la sostenibilidad, sino cómo es que cada una de las partes del negocio aporta para poder lograr un negocio regenerador y transformador. Entonces, dejemos de pensar en el clima o la sostenibilidad o la naturaleza como subcategorías de los negocios. El financiamiento como acción climática, soluciones climáticas. Dejen de asumir que esto no es un juego de alto desempeño. Realmente lo es. Los negocios que están en este mercado están produciendo dinero. Ustedes conocen estas, por ejemplo. Y me imagino que conocen este también. Estos son negocios que son sumamente rentables, no solamente financieramente, sino también socialmente. Su capital, su marca, su reputación, son sumamente valiosos, y en el mercado, dentro de los modelos que nosotros necesitamos y que estamos empezando a formar, eso importa. Lleguen a los espacios en donde se están formando los mercados. Finalmente, el European Green Deal es un esfuerzo para poder compartir mercados. No esperen. Llegar allí primero les da la primera posibilidad. Entonces, si lo hacen de manera que lo puedan hacer de manera deliberada, con enfoque de portafolio, por diseño, no por accidente, hay que hacerlo de manera deliberada como empresario. Tener diferentes soluciones que puedan combinarse y que puedan ayudarles a ustedes a hacer un cambio estructural. Se trata de utilizar principios, aprender haciendo las cosas. Hay que entender que la innovación tiene que ver con el aprendizaje, y se necesita un enfoque de portafolio. No solamente escoger unas cosas y ver cuál de ellas es la mejor, sino escucharlas, escogerlas todas, invertir en todas ellas para que puedan aprender cómo es que pueden interrelacionarse este tipo de cosas. Y piensen en los puntos de apalancamiento que pueden controlar, que no pueden controlar, en dónde pueden intervenir, cuáles son los puntos más álgidos en la manera en que funciona la cadena de suministro, cómo funciona la circularidad, la manufactura, que habilite estos cambios catalizadores que necesitamos. Quiero terminar mis últimos 5 minutos reflexionando con los ojos de una persona ajena, y es importante traer la perspectiva de una persona de afuera, porque la primera vez en Colombia para mí han sido 48 horas interesantes de tratar de entender y de darme cuenta. Quiero hacer un par de preguntas. Ustedes tienen una ventaja natural inmensa que todo el mundo necesita. La segunda biodiversidad más grande del mundo. Estamos en un planeta en donde muchos países han perdido proximidad a lo que significa. Está la biodiversidad allí, pero han perdido esta proximidad a lo que esto significa realmente. La biodiversidad, los servicios ecosistémicos, los sistemas de referencia, las demostraciones de balances productivos y ecológicos de los diferentes negocios que funcionan en balance productivo ecológico. Ustedes pueden ofrecerle eso al mundo si ese se vuelve el enfoque de inversión principal. Es una necesidad inmensa para todo el planeta y es una grandísima oportunidad también. Y también observo que ustedes tienen otra ventaja competitiva. Ustedes saben qué significan estos procesos de múltiples grupos de interés para poder establecer paz en un conflicto.
Muchos países en el mundo aún tienen que aprender esto. Y si ustedes piensan en las cosas que ustedes si ustedes piensan en cosas que les he mencionado anteriormente, las cosas para las que no estamos preparados son las formas en que se reaccionan las sociedades cuando tenemos, para poder realizar un cambio, tenemos eventos múltiples, tenemos pobreza, tenemos fragmentación política. Eso produce tensión y conflicto. Muy pocos países, ayer escuché cuando hablaron del hecho de que Colombia sabe cómo puede navegar aguas difíciles o turbias. Necesitamos procesos de reconciliación con la naturaleza y de repente este es uno de los lugares en donde podemos tener la experiencia, la experticia, la paciencia y la habilidad para poder navegar en este cambio y poder entendernos nosotros mismos. Los invito a todos y a todas a que sepan que este es un mundo que necesita que Colombia sea eh, un país tan rico, tan biodiverso. Con Climate Creek, nosotros queremos aliados, deseamos aliados y queremos construir demostraciones de esperanza, de posibilidades, de alternativas en la forma que vivimos, cómo nos movemos y la manera en que nosotros intercambiamos ideas. Entonces, si este es uno de los momentos en la vida que los sorprende a uno como algo de interés, ustedes van a tener un mundo de necesidades y son cosas que uno puede acoger. No piensen en esto como un contexto completo para poder llevar el negocio. Y esto también es una opción de vida. Muchas gracias.